Evangelio no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que el Señor Jesús hace por nosotros. El Evangelio no es algo que nosotros hacemos, sino lo que hace Jesús por nosotros para salvarnos. Y también dijimos que para compartir, explicar las buenas noticias, es necesario primero entender las malas noticias. Para que sea apreciado realmente la belleza del Evangelio, primero tenemos que entender cuál es nuestra condición delante de Dios. Nuestra condición es que somos pecadores, estamos destituidos de su gloria, estamos camino a la condenación eterna. Y una vez que hablamos acerca de estas malas noticias, explicamos las buenas noticias y luego al final debemos llamarles a que respondan en arrepentimiento de sus pecados y fe en el Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo todo esto que les he dicho, aprendimos que hay 4 elementos fundamentales para una presentación correcta del Evangelio. ¿Recuerdan cuáles eran esos 4 elementos para presentar el Evangelio? ¿Cuál era? ¿Recuerdan el número 1? ¿Qué hacemos? Cuando presentamos el Evangelio, en primer lugar, ¿de qué hablamos? El carácter de Dios. Número 1, el carácter de Dios. Dios es justo. Dios es amor también, pero a veces enfatizamos solo que es amor. Tenemos que enfatizar que Él es justo, Él es santo y tiene ira en contra del pecado. Nosotros, por nuestra desobediencia voluntaria al Señor Jesucristo, es que estamos bajo su ira. Él es el juez. Pero en segundo lugar, después de decir que Dios es santo, ¿vale? Nuestra naturaleza, somos pecadores. ¿Cuál es la condición del ser humano? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero por desobedecer, por nuestra rebeldía, estamos destituidos de la gloria de Dios, somos merecedores del infierno. Eso es lo que somos, muertos en delitos y pecados. En tercer lugar, lo que hizo el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio propiamente dicho. Los 2 primeros puntos es la labor preparatoria. Le decimos Dios es santo, le decimos que es pecador y está destituido de su gloria. Y ahora compartimos las buenas noticias. Las buenas noticias son el Evangelio. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Jesús es el Hijo de Dios, vino al mundo, se encarnó con el propósito de morir por nuestros pecados y luego resucitar al tercer día para nuestra vida eterna también. Él logró eterna redención, nos reconcilió con Dios. Y finalmente, ¿qué es lo último? Después de decir, estas son las malas noticias, y decir, estas son las buenas noticias, ¿qué es lo que hacemos al final? Exhortamos a una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Y aquel que hace esto tiene vida eterna, tiene el perdón de sus pecados. Entonces la salvación no es por ninguna obra que nosotros hagamos, sino por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La fe no es una obra, siempre está contrapuesta a las obras. Pablo dice, son salvos por la fe, no por obras. La fe es opuesto a obras, es confianza en el Señor Jesús. No es solamente ascendir intelectualmente y decir, sí, yo creo que Jesús existió, que Jesús vino, que murió, que resucitó, yo lo creo intelectualmente. Eso no es fe. Fe es confianza en lo que Él hizo, es una entrega total al Señor Jesucristo. Entonces, conforme avanzamos en nuestro conocimiento del Evangelio, vamos a ir profundizando cada vez más qué cosa es lo que significa. Yo quiero advertirte en contra de algo, de no ver la evangelización como simplemente compartir un plan. Le llamamos el plan de salvación, ¿no? Pero no es solamente un plan de salvación,
sino que están compartiendo a una persona y lo que esa persona hizo por nosotros, la persona de Jesucristo. Por lo tanto, no recitamos simplemente los 4 puntos de memoria a todas las personas, sino que compartimos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de cómo murió por nuestros pecados y cómo resucitó. Lo amamos, es nuestra convicción. Entonces no lo compartimos solo como un plan, lo compartimos como una persona que realmente adoramos y amamos. Y por eso es que el orden que he dado podría variar. Este es un buen orden, pero el orden podría variar al momento de compartir el Evangelio. Y no solamente el orden podría variar, sino que también les dije, incluso no vamos a compartir los 4 puntos en cada conversación que tengamos. En algunos momentos puede ser así, porque tenemos la oportunidad, pero mayormente estamos predicando a personas que conocemos, compañeros en el trabajo, nuestra familia, compañeros de estudios, los vemos regularmente, tenemos una relación con ellos, así que les predicamos el Evangelio continuamente. No todas las veces que nos reunimos representamos los 4 puntos. Tal vez en algún momento explicamos los puntos y luego en otro momento les exhortamos a que tienen que arrepentirse y creer. En otros momentos tal vez necesita que les explique mejor qué hizo Cristo por él. Porque lo estamos viendo siempre a esta persona, esperando a que rinda su vida al Señor Jesucristo. Entonces lo hacemos con palabras diferentes cada vez, con acercamientos diferentes, aprovechando oportunidades diferentes, pero siempre es el mismo mensaje. La buena noticia es que Cristo murió por sus pecados y que resucitó al tercer día. Esta sesión que vamos a tener hoy día, voy a usarla para aclarar algunos puntos, algunos asuntos relacionados al mensaje mismo que tenemos que compartir. Hay bastantes cosas que podría decir, mucho que podría enseñar, porque mucho de la iglesia contemporánea ha cambiado el Evangelio, ha tergiversado el Evangelio. Entonces podríamos hablar de varias cosas, pero permítame acá señalar solamente 6 puntos. 6 asuntos. 6 asuntos que los tengo. Ahí ven ustedes en sus hojas, en primer lugar, el significado Evangelio, cuáles son los 4 elementos fundamentales. Ahora 6 aclaraciones en cuanto al Evangelio. En primer lugar, si tienen alguna pregunta, como en cada punto, tal vez pueden decir, hacer esas preguntas. En primer lugar, el Evangelio es un mensaje divino, no humano. Porque a ningún ser humano se le hubiera ocurrido un mensaje así. Todas las religiones del mundo establecen un conjunto de reglas, ritos, prohibiciones para que el hombre se acerque a Dios. Pero el cristianismo es diferente, el Evangelio es diferente. El Evangelio es Dios acercándose al ser humano por medio de Jesucristo. La idea de Dios el Padre enviando a su Hijo para morir en sacrificio por los pecadores, ¿fue tomada por quién? No por nosotros, sino que fue una decisión tomada por Dios. ¿Cuándo Dios tomó esa decisión? En el Consejo de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos tomaron esa decisión de enviar al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, para morir por la humanidad. ¿Y cuándo tomaron ellos esa decisión? Cuando Adán pecó. Generalmente esa es nuestra respuesta. Es decir, Adán pecó, entonces Dios dijo, ahora, ¿qué hago para salvar a este hombre que ha desobedecido voluntariamente? Ya sé, voy a enviar a mi hijo. Pero no fue así, sino que antes de la fundación del mundo, antes de la creación de todo, antes que existiese el pecado, en el Consejo de la Trinidad, ellos decidieron, porque no depende de nuestras obras, no depende de lo que nosotros hacemos, sino de la decisión soberana de Dios. Vamos a ver ahí algunos versículos. Por ejemplo, mira en 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, 19 y 20.
Primera de Pedro 1, 19 y 20. Luisa, por favor. No, con la sangre preciosa de Cristo, como del Cordero, sin mancha, sin contaminación, ya eliminado antes de la fundación del mundo, pero manifestado por los tres espíritus por amor de Dios. Destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por los pecadores, aun cuando no existían pecadores, aun cuando no había pecado, ni había mundo, porque antes de la creación del universo es que ellos toman la decisión de crear a su Señor Jesús para morir en nuestro lugar. También fíjense en Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. A ver si lo lees, Olivia, por favor. Fue inmolado desde el principio del mundo. Inmolado, fue sacrificado, fue entregado desde el principio del mundo. ¿No? Increíble. Dios nos ha revelado entonces este mensaje aquí en las Escrituras que nosotros reconocemos como la palabra de Dios. Por lo tanto, el Evangelio no es de nosotros, es un mensaje de Dios. Dios tomó la iniciativa en enviar a su Hijo. Cristo vino voluntariamente, ofreció su vida. El hombre no tiene nada que ver allí. Ellos tomaron la decisión. Ahí en 1 Corintios 15, 3 y 4 ya hemos visto. Ese es el mensaje del Evangelio que Pablo proclamaba, que no tiene que ver con nosotros. Dice: yo les comparto lo que yo también recibí. A mí me lo enseñaron y yo se lo comparto a todos ustedes. Y ustedes tienen que seguir compartiendo a las siguientes generaciones sin variar el mensaje, porque no es nuestro mensaje. A mí no se me ocurrió, yo lo recibí, dice Pablo. Y yo les digo lo mismo: yo soy pastor en la iglesia, yo recibí este mensaje. ¿De quién? De Dios. ¿Dónde? En las Escrituras. Y lo comparto con ustedes también. Y ustedes tienen que compartirlo a otros sin cambiarlo, sin tergiversarlo, porque es un mensaje divino, no humano. El Evangelio no requiere que nosotros emitamos una opinión. Dios no nos pide una opinión al respecto del Evangelio. El Evangelio no es un buen consejo que te da Dios. El Evangelio no es una buena terapia. El Evangelio no puede ser sometido a nuestras críticas, a nuestro parecer, a nuestros razonamientos. Yo no puedo reformularlo, yo no puedo cambiarlo. Lo que exige el Evangelio es que yo responda en obediencia. El ser humano, entonces, no coopera con Dios en la salvación, sino que la salvación es del Señor, totalmente, toda la salvación. Bien, en cuanto a este primer punto, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Sí, lo digo. Sí. Eso es todo un curso diferente, pero la respuesta corta es sí, Dios sabía, porque si no, no sería Dios. Si Él no supiera lo que va a ocurrir en el futuro, entonces no sería Dios. Él sabía que el hombre iba a pecar y Él sabía la solución que Él iba a dar en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios sabía, porque es Dios. Porque es Dios. Y es omnisciente. Como es omnisciente, sabe todas las cosas, sabe el futuro y todo lo que ha ocurrido, ocurre y va a ocurrir. Bueno, número 2, otra idea importante que hay que enfatizar y que aclarar: el Evangelio es el remedio a la depravación total del ser humano. Como estamos viendo en el libro de Romanos, la depravación. Esta es la frase teológica. Yo sé que a veces en nuestra conversación coloquial utilizamos la palabra ese es un depravado para decir otra cosa, pero teológicamente esta es la palabra que se usa, la frase que se usa: la depravación total del ser humano. Eso significa que el pecado ha invadido todas las partes de nuestro ser, nuestra mente, emociones, el corazón, el alma, el espíritu, los afectos, la voluntad. Todo está manchado por el pecado. Y eso significa depravación total, porque todo tu ser, tu cuerpo, todo está manchado por el pecado. No solamente es total, sino que es universal.
Es decir, que afectan a todo ser humano. Dicen Romanos 3, 10 y 11, ya lo hemos leído varias veces en otras clases, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. También en Juan 3:36, también lo leímos la semana pasada, pero conviene que lo hagamos nuevamente. Si lo pueden leer, Sherry, por favor. Juan 3:36. Aquel que permanece en incredulidad está bajo la ira de Dios. ¿Y cuál es el remedio para salir de la ira, de estar bajo la ira de Dios y tener la vida eterna? Lo que dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. También es importante notar el testimonio del Antiguo Testamento. A veces pensamos que esta es una enseñanza de Pablo solamente, pero el Antiguo Testamento también dice que el hombre es depravado, que el hombre está contaminado por el pecado. Fíjense en Génesis, desde el primer libro de la Biblia, lo que escribe Moisés aquí, Génesis 6:5. Noemí, ¿puedes leer, por favor? Génesis 6:5. ¿Qué versión tienes? ¿Cuál? Traducción al lenguaje actual. Sí, la frase ahí importante es: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Increíble. Aquí, Moisés, de continuo, siempre, solamente el mal. Así es el ser humano. También en Jeremías 17:9, un versículo también conocido. Jeremías 17:9. A ver, mi hermano, ¿el libro tiene? A ver, de memoria, a ver, 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, sí, perverso. ¿Quién lo conoce? Sí, es el corazón del ser humano. Malo, perverso, dice, es engañoso, es. Voy a enseñar justo en el libro de Romanos, que está en tinieblas, está entenebrecido totalmente, así debe ser el ser humano. Pero no solamente somos pecadores, sino que esa es nuestra naturaleza. Es decir, nosotros pecamos porque así somos en lo más profundo de nuestro ser. Somos malos, estamos muertos en delitos y pecados. En Efesios 2:1, lo explica ahí, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto significa que, bueno, estamos muy vivos haciendo maldad, estamos muy vivos siguiendo al mundo, estamos muy vivos siguiendo a Satanás, siguiendo los deseos de nuestra propia carne. Léelo ahí en el versículo 2, versículo 3, eso es lo que dice, que el hombre siga a Satanás, siga al mundo, sigue su carne. Estamos muy vivos haciendo eso, pero es una condición en la cual nosotros estamos, de la cual no podemos salir por nosotros mismos, porque estamos muertos en delitos y pecados. Nadie puede salvarse a sí mismo, y no hay nada que yo pueda hacer para limpiar mi corrupción, no hay nada que yo pueda hacer para perdonar mis propios pecados, no hay nada que yo pueda hacer para darme yo la vida eterna. Estoy muerto en delitos y pecados. Como Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para agradar a Dios. Pero yo quiero enfatizar este punto en la letra E.
Dice, el pecador es incapaz de salvarse a sí mismo, poniendo el énfasis en la palabra incapaz. Incapaz. Espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente y somos incapaces para agradar a Dios. Hay varios textos ahí, hay más, pero observa que dice en Juan 6:44. Juan 6:44, si lo puedes leer, a ver, Enrique, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Yo le resucitaré en el día completo. Bien, ninguno puede. En esto creo que, como nuestros ojos, ninguno puede. No está hablando aquí de querer o no querer, está hablando acerca del poder. Ninguno puede venir a mí si es que el Padre no le trae. Es decir, Dios tiene que hacer una obra. También en Juan 15:5, que es un versículo sumamente conocido, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, separados de Cristo, si no estamos en Cristo, nada podéis hacer. ¿Qué significa que el ser humano sin Cristo, desligado de Cristo, no puede hacer nada? De verdad no podemos hacer nada porque vemos a los incrédulos que están en el mundo y hacen tantas cosas malas. Matan personas, violan, roban, mienten. O sea, hacen muchas cosas. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que nada pueden hacer? Nada espiritualmente. Ahí habla acerca de fruto espiritual en los siguientes versículos. Aquellos que están en Cristo tienen fruto espiritual. Aquellos que no están en Cristo no pueden tener fruto espiritual porque no son salvos, no son creyentes, no pueden hacer nada para convertirse en salvos por sus propias fuerzas, aunque no hay pruebas. También en Romanos 8:7. Romanos 8:7. Juan, ¿lo puedes leer? Romanos 8:7, por favor. Cuando el principio de la carne soy enemistad contra Dios, entonces se queda de la ley de Dios, tampoco puede. Los designios de la carne, ¿no? El pensamiento, las intenciones, las decisiones de la naturaleza pecaminosa, dice que no se sujetan a Dios. Los caminos de Dios no son mis caminos. La carne piensa diferente al Espíritu Santo. Pero la última frase dice, ni tampoco puede. No puede. Son incapaces de someterse a Dios en sus propias fuerzas, en su propia naturaleza mala. 1 Corintios 2:14 también. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, aquí Pablo hace un contraste entre dos tipos de hombre, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que tiene el Espíritu Santo. El hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Otra vez, el lenguaje de incapacidad, no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el otro versículo final, aunque hay varios otros, pero en 2 Corintios 4:4, hablando acerca de los incrédulos, en el versículo 3 dice que el Evangelio está encubierto para ellos. Escuchan el Evangelio y no lo pueden entender, no pueden creer. Está encubierto, está escondido, está oculto a ellos, en los cuales, hablando de los incrédulos, el Dios de este siglo, de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que está diciendo aquí es esto.
el bautismo, la cena del Señor, venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, los grupos que hacemos de damas, varones, jóvenes, niños, las actividades que hacemos en la vida, todas las celebraciones que tenemos, nada de eso te salva. Nada de lo que tú puedas hacer te salva, porque la salvación no es por obras. Nada de lo que tú hagas puede transformarte de miserable, pecador, condenado a la ira de Dios, en hijo de Dios. El hombre está en una condición sin esperanza, destituido, el hombre sin Cristo, sin esperanza, destituido de la gloria de Dios, perdido, pero, como lo hemos dicho varias veces también, el Evangelio de Jesucristo es no una idea, un consejo, una terapia, es el poder de Dios, no mi poder, es el poder de Dios para salvación y para destruir y romper las cadenas del pecado y más bien capacitarme para que yo pueda ser salvo. Él es el autor de la regeneración, del nuevo nacimiento, es el autor de la salvación. Tú naces de nuevo no porque tú quieras nacer de nuevo, sino porque Dios te da el nuevo nacimiento. Entonces, esta parte, este número 2, el Evangelio es el remedio a la depravación total del ser humano, y hoy día es el único remedio, porque no hay absolutamente nada que tú puedas hacer, sino solamente creer en el Evangelio. Como dijimos hace un rato, creer en el Evangelio, confiar en el Señor Jesucristo, no es una obra humana. Siempre Pablo lo contrapone a las obras humanas. Son salvos por fe, no por obras. Entonces la fe no es una obra humana. Número 3, fíjense, dice, el Evangelio se centra en la persona y la obra del Señor Jesucristo. No voy a pasar mucho tiempo acá porque creo que ya lo enfatizamos la semana pasada. El Evangelio, otra vez, no es algo que tú hagas, el Evangelio es lo que hace Cristo. Es cristología. En Romanos 1, versículo 3, hemos visto que es acerca de su Hijo. Las buenas noticias son acerca de Cristo. También en 1 Corintios, cuando Pablo va a ellos y les predica, él dice: yo me propuse saber entre ustedes una sola cosa, que es Cristo crucificado, porque es lo único que va a traer salvación. Cuando hablamos acerca del significado de su muerte, hay dos conceptos ahí importantes, porque al morir Jesús hizo algo con respecto a Dios, hizo algo con respecto al ser humano. En el caso de Dios, satisfizo la ira de Dios, lo que se conoce como propiciación, la satisfacción de la ira de Dios. Y en cuanto al hombre, lo que hizo en cuanto al hombre es salvarlo, perdonarle sus pecados, sustitución, murió en lugar de él, reconciliarlo con Dios. Entonces, hacia Dios satisface la ira de Dios, hacia el ser humano lo sustituye en el castigo y sufre el castigo en vez de él, y de esta forma le da el perdón de pecados. Y por eso decimos que es un mensaje cristológico, centrado en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo, no en lo que nosotros podamos hacer por Él. Número 4, el Evangelio verdadero es un mensaje único. Único. No hay otro. Bueno, hay otros, pero esos otros son falsos. Por lo tanto, no son el Evangelio. El Evangelio es un mensaje único. Ahí en Gálatas 1, del 6 al 9, Pablo les habla a estos que aparentemente habían creído, pero que ahora están siguiendo, como él mismo dice, un evangelio diferente. Y si están siguiendo un evangelio diferente, entonces están bajo el anatema de Dios. Fíjense, Gálatas 1, del 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Por eso les digo,
No hay otro en un sentido, porque solo hay uno que es verdad. Y los otros que hay son falsos. Son evangelios diferentes. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y significa maldito, separado de Dios, bajo su condenación, bajo su juicio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, condenado por Dios. Ya en la época del Nuevo Testamento, algunos, como dice Pablo, habían pervertido el mensaje del evangelio y predicaban a otro Cristo. Ustedes recordarán, cuando hemos estudiado la primera de Juan, Juan está aquí confrontando a algunos que están predicando otro evangelio y les dice: ustedes salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y cuál es la doctrina que ellos tenían? Negaban la resurrección corporal de Cristo y decían que solamente era una apariencia, no confesaban que el Señor había venido en carne, entonces es otro Cristo, y por lo tanto es otro evangelio, y por lo tanto están bajo la condenación de Dios. Y también hoy día hay otros evangelios diferentes, falsos. ¿Qué evangelios hoy día son otros evangelios? Por ejemplo, muy bien, el evangelio de la prosperidad es otro evangelio. ¿Qué dice el evangelio de la prosperidad? Si tú sigues a Cristo, si tú tienes fe, ¿qué es lo que Dios te da? Riquezas. Te da prosperidad material. Hay toda una teología que se resume lo que ellos dicen. También está el evangelio de la autoestima, que si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces tú podrás hacer todo lo que tú quieras hacer. Tú eres un campeón, tú eres lo máximo y puedes lograr lo que tú quieras hacer. El evangelio social también, es decir, aquel que haya en el cuidado de los pobres, en la misericordia, en hacer obra social, el camino de la salvación. Muchos hoy día, especialmente en Latinoamérica, que se llaman cristianos, están predicando este evangelio. Un evangelio basado en obras, en hacer cosas por los pobres, los marginados, los hambrientos, en extender el reino de Dios, traer el reino de Dios a la tierra, siendo amable con las personas. Y dicen que es el evangelio. Eso no es el evangelio. Se le llama el evangelio social. Es otro. Y así. Solamente estoy mencionando esto, pero lo digo para que estemos advertidos. ¿El evangelio cuál es? Muy sencillo. El Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el Señor Jesucristo. En quinto lugar, el Evangelio presenta a Cristo como el único camino. Es exclusiva. Esto es algo que choca, especialmente en nuestra cultura postmoderna, donde la verdad es relativa. Y todos los caminos te pueden llevar a Dios. Y lo que tú crees funciona para ti, entonces está bien para ti. Respétame, tolérame también con mis creencias. Todos podemos vivir juntos, en paz, en unidad, todos respetando nuestras religiones, nuestras creencias, ninguno haciendo proselitismo de lo que cree, pero lo que dice la Biblia va totalmente en contra de este mensaje. Porque, ¿qué es lo que dice Jesús? Ahí en Juan 14:6, también es un versículo conocido, de memoria. Dice: sí, lo tienes que saber todo de memoria. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es tremendamente exclusivista, porque solo puedes tener acceso a Dios, al Dios verdadero, por medio del Señor Jesucristo.
Entonces me dices Alá, me dices Buda, me dices José Smith. No vale. Para el cristianismo eso no vale. Lo único que vale es creer en el Señor Jesús, y es lo que nos da acceso a la gloria de Dios, a la vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único, porque es un lenguaje exclusivista, ¿no? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. En Hechos 4:12, vamos a leerlo, sé que algunos lo saben de memoria también. Hechos 4:12, a ver, léelo. Y la hermana Olga, ¿me puede leer, por favor? No hay otro nombre en el cual se puede ser salvo, sino solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar con todos aquellos que nunca han escuchado de Cristo? Esas tribus alejadas, los incas, los mayas, que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar al Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con ellos si la salvación es solo por Cristo? ¿Qué pasa con ellos? Sí, son ignorantes del Evangelio. Pero hay otros de los cuales no son ignorantes. No son ignorantes en cuanto a la verdad de que existe un Dios creador, supremo y majestuoso. Eso prediqué el domingo pasado. Y ahí da la respuesta del mismo Pablo en Romanos. Dice, no tienen excusa. No tienen excusa. Porque Dios les ha revelado su eterno poder y divinidad por medio de la naturaleza, pero ellos han detenido, han suprimido esa verdad. Así que no tienen excusa, dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, el Evangelio presenta a Cristo como el único camino, no hay otro. Dentro del mismo cristianismo se habla a veces de la Virgen María, de los santos, los mormones que se llaman cristianos, es por José Smith, los testigos de Jehová también, solamente es Jehová, y Cristo es un ser creado igual que nosotros y que hay que ir directo a Jehová, haciendo las cosas que Él nos ha ordenado. No, es solo la fe en el Señor Jesucristo. Y en último lugar, número 6, otra aclaración importante en nuestros días, en nuestro contexto, el Evangelio exige arrepentimiento y confianza absoluta en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta que debemos dar para ser salvos. Hay mucha confusión en cuanto a la respuesta humana al Evangelio, aunque la Biblia es clarísima al respecto. La semana pasada lo vimos. En realidad, lo que ustedes tienen ahí, las 4 primeras letras A, B, C y D, es copié y pegué lo de la semana pasada. Está igualito en la separata que vimos la semana pasada. ¿Qué es arrepentimiento? Les expliqué. Es dar la espalda al pecado. Es sentir carga por su pecado, pedir perdón al Señor porque le hemos ofendido. No es solamente cambiar la mente, sino es cambiar los afectos, es la conducta también, sentir la culpa, sentir la carga por haber ofendido a la santidad de Dios, el deseo, la intención de dejar el pecado. Eso es arrepentimiento. Y Jesús lo predicaba, solo un versículo, ahí Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo, en Hechos 17:30, también dice que Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, que dejen su pecado, que le pidan perdón a Dios por su pecado y lo dejen. Pero no solamente Dios pide arrepentimiento, sino que pide fe. Fe en Cristo.
Porque si solamente fuera arrepentimiento, entonces el carcelero de Filipo se acerca a Pablo y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Después dice que van a su casa y les explica mejor en qué consistía el mensaje del Evangelio. Pero el arrepentimiento y la fe, como decía la semana pasada, son dos caras de una misma moneda. Porque no puede haber arrepentimiento sin fe en Cristo, arrepentimiento genuino sin fe en Cristo. No puede haber fe en Cristo sin arrepentimiento. Fe para salvación, me refiero. Porque la conversión es dar la espalda a mi pecado y confiar en el Señor. Es dar la vuelta. Es lo que los profetas del Antiguo Testamento decían: convertidos, vuélvanse a Jehová. Es estar yendo hacia la perdición y darle la espalda al pecado y ahora ir hacia Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es fe? Lo dije hace un momento, no es creer intelectualmente solamente, sino con los afectos, con la voluntad, confiar por completo. Todo nuestro ser se entrega al Señor Jesucristo. Lo recibo como Señor y Salvador de mi vida. Eso es fe. No es simplemente decir: sí, yo creo que Jesús existe, pero eso no marca ninguna diferencia en mi vida, sino es confiar en Él. Y también lo leímos la semana pasada, varios pasajes se usan ambos términos. Jesús predicaba en Marcos 1:15: arrepentidos y creed en el Evangelio. Está diciendo completo lo que uno tiene que hacer. Igual, en Hechos 20:21, ahí está hablando Pablo del arrepentimiento de los pecados y la fe para con Cristo, para con Dios. Entonces, actualmente se usan algunas frases para motivar las respuestas de las personas, aunque yo diría que no son frases malas en sí mismas, no son frases heréticas en sí mismas, pero a veces pienso que es mejor no usarlas, porque podríamos confundir a aquellos que estamos evangelizando. Porque ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tenemos que decir a la gente que haga después de predicarles el Evangelio? ¿Qué tienen que hacer? Arrepiéntanse de sus pecados. Ahora, arrepiéntate y confía en el Señor Jesucristo. Ese es el llamado que nosotros hacemos. Entonces, fíjense en estas frases que tal vez han usado ustedes mismos y yo mismo las he usado antes. Son 4 ejemplos que están muy extendidos en el mundo cristiano. Y como les digo, no quiero que vayan a pensar que aquellos que predican esto son herejes. O los que dicen así la invitación, entonces no, han evangelizado mal. Yo estoy diciendo, es preferible no usarlas para no confundir a las personas, porque lo que queremos es que se arrepientan y crean en el Señor. La primera es: pídele a Cristo que entre en tu corazón. Algunos también dicen: ábrele la puerta de tu corazón. ¿Cristo mora en el corazón del creyente? ¿Cristo mora en el corazón del creyente? ¿El Espíritu Santo? Aunque Cristo, sí, yo diría que sí. Si ustedes ven en Efesios 3:17, Efesios 3:17, Pablo está hablando de creyentes aquí. En el 16 dice que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el nombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces sí, Cristo habita en nuestro corazón, pero no es porque yo le hago razón y le digo: Señor Jesús, entra en mi corazón. No, Él habita por la fe, porque creo en Él, porque me arrepiento y pongo mi confianza en el Señor Jesús. Entonces Él vendrá a vivir en nuestro corazón cuando nos arrepentamos de nuestros pecados y pongamos toda nuestra confianza en Él. También dice: haz una decisión con Cristo. La conversión involucra una decisión, ¿sí o no? Sí, claro, no tiene el temor de responder. Sí, involucra una decisión, pero es
mucho más que una decisión. Yo no decido convertirme en hijo de Dios. No, yo un buen día no decido y digo, bueno, a partir de hoy día decido ser hijo de Dios. O a partir de hoy día decido ser limpio de mis pecados. No puedo hacerlo porque no es por decisión humana y la Biblia lo dice claramente. Sabemos todos, Juan 1:12, mas a todos los que me recibieron, a los que creen en su nombre, a través de la fe, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué dice el versículo 13? ¿Ese lo saben? ¿Cuáles? Vamos a leerlo. Y no 13 dice, los cuales no son engendrados, es decir, los hijos de Dios no nacen de sangre, es decir, no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual, ni de voluntad de carne. ¿Y esto qué significa? Que no es por una decisión humana, ni de voluntad de varón, por la decisión de ningún hombre, sino de Dios. Entonces decimos, haz tu decisión por Cristo. No digo otra vez que sea pecado decir algo así, pero hay que evitar confundir a las personas. Lo que tenemos que decir es arrepiéntete. No es decidir solamente, arrepiéntete de tus pecados. Confía en el Señor Jesucristo. Nadie le dice al juez que lo condena a muerte, lo condena a la pena de muerte, y nadie le dice, ¿sabes qué, juez? Yo decido no ir a la pena de muerte. Yo decido ir a la libertad. No puede. No puede. Igual, ¿qué importa lo que tú decidas? Mereces la condenación. Más bien, sométete a Dios en arrepentimiento y en fe. Entonces, arrepiéntete. Confía en el Señor Jesucristo. La otra es acepta a Jesús. Acepta a Jesús. Podría ser una confusión aquí cuando decimos acepta a Jesús. Que la salvación depende de uno. Claro. El problema es que nosotros no somos los que tenemos que aceptar a Jesús. Jesús es quien nos tiene que aceptar a nosotros. Es al revés. ¿Cómo puede hacerlo Jesús? ¿Cómo nos puede aceptar si somos pecadores condenados? Lo hace por su gracia. Por su gracia mediante la fe en Cristo. Otra vez. Y no solamente me acepta, sino que me adopta como su hijo, me hace su heredero. Es una maravillosa gracia de Dios. Entonces, dígame, ¿cómo? Nos regenera, claro, nos regenera, nos da un nuevo nacimiento, nos adopta como sus hijos. Yo no decido hacerlo, y no es que yo acepto que Él lo haga. Él me tiene que aceptar. A mí, yo tengo que postrarme delante de Dios en arrepentimiento y en fe. Y lo último, dice, haces la oración. Nadie es salvo por repetir unas palabras en una oración, sino por arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Señor Jesucristo. Yo he contado varias veces mi testimonio, con esto vamos a terminar. Yo me convertí en el colegio durante una semana que se llamaba la Semana del Énfasis Espiritual. Yo estaba en quinto de secundaria y fue un predicador, un pastor a predicar. Predicó el Evangelio toda la semana. El día jueves, él dijo, mañana, yo les he predicado el Evangelio, mañana voy a pedir a todos aquellos que quieran recibir al Señor Jesús en su corazón, que se pongan de pie y que pasen aquí al frente. Entonces yo estuve en la noche pensando, ese jueves en la noche, estuve pensando mañana, ¿paso o no paso, Alfredo? Y si paso, ¿por qué sería? ¿Por qué pasaría? No quiero que sea solamente algo porque todo el mundo lo está haciendo. Fue una lucha realmente en la noche, pensar si paso adelante o no paso adelante. Eso es lo que él había dicho que iba a hacer. Así que al día siguiente el pastor predicó nuevamente el Evangelio y al final nos hizo inclinar la cabeza, dijo, todos cierren los ojos, inclinan la cabeza, nadie te está mirando. Así que ahí en tu lugar, ponte de pie, pasa aquí al frente. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo. No tengas vergüenza, porque Cristo no tuvo vergüenza de morir por ti. Él lo hizo públicamente, así que tú también levántate y pasa aquí al frente.
Y yo lo hice, pasé al frente. Me animó no solamente a mí, sino a varios otros que se habían puesto de pie. En mi salón, diría yo que éramos la mitad del salón, más o menos, que nos pusimos de pie, pasamos al frente. Él dijo, vengan, quiero estrechar su mano, quiero orar con ustedes. Y fui, y una vez que estuvimos ahí adelante, el pastor les pidió a los que no se habían puesto de pie, nos pidió a los salones y quedó con nosotros, y él dijo, repitan esta oración después de mí. Señor Jesús, soy pecador, perdóname por mis pecados, te abro la puerta de mi corazón, ven a vivir en mí, dame la vida eterna, yo te recibo hoy día, amén. Y al final nos felicitó, nos dijo, excelente lo que han hecho, bienvenidos a la familia de Dios, tienen que comenzar a ir a la iglesia, tienen que orar, tienen que leer su Biblia a partir de ahora. Varios estaban llorando, varios de mis compañeros estaban llorando, y luego regresamos ya a nuestros salones. De lo que yo sé, tengo contacto con varios de ellos, pero de lo que yo sé, solamente 2 de los que pasamos ese día adelante perseveramos en eso hasta ahora. Los demás viven, tú puedes ver sus estados en Facebook, viven como mundanos, apartados del Señor. Yo estoy seguro que esa semana yo me convertí. Estoy seguro que esta semana nací de nuevo. Yo le agradezco a Dios por ese predicador. Años después, hace como 3, 4 años, lo volví a encontrar y yo le dije, gracias porque tú fuiste a mi colegio, predicaste y yo me convertí cuando tú estabas predicando. Sin embargo, cuando he meditado sobre este hecho, estoy ahora también igualmente convencido que no fui salvo en el momento que hice la oración, sino en qué momento. Cuando me arrepentí de mis pecados y creí en el Señor Jesucristo. Yo estoy pensando, creo que la noche anterior, el jueves en la noche. Aún así no estoy tan seguro, porque mientras él predicaba toda esa semana, yo sentía la convicción de pecado en mi corazón y que lo que él decía era verdad. Entonces, yo sí pienso que fui salvo en esa semana, pero fue cuando realmente entendí que era pecador, me arrepentí y puse mi confianza en el Señor Jesucristo. Y muchas veces el mismo incrédulo, cuando uno le está hablando acerca del Señor Jesús, el mismo incrédulo expresa su clamor por salvación, y eso está bien. ¿Recuerdan la parábola que contó Jesús del publicano y el fariseo? Y el publicano decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y algunos cuando les predicas el Evangelio, me ha pasado a mí, me dicen, pastor, quiero orar, yo le quiero decir a Dios. Y esa es su propia palabra, le dicen, Señor, me arrepiento, perdóname con lágrimas de sus ojos y creen en el Señor Jesucristo. Pero lo que quiero que quede claro es, no por decir ciertas palabras, sino por arrepentirnos y confiar en el Señor Jesucristo. Entonces queremos ser claros en cada aspecto del mensaje. De ninguna forma podemos manipular, imponer, forzar, obligar a las personas a que crean en el Señor Jesucristo. Predicamos con pasión el Evangelio tal como es. Al final les decimos, arrepiéntete, confía en el Señor, hazlo ahora mismo, arrepiéntete de tus pecados. Y bueno, confiamos en que la salvación es del Señor y en que Él va a hacer la obra en sus corazones. Bueno, nos hemos pasado un poco de la hora. Si hay cualquier pregunta, yo les pido por favor que ahorita, que tal vez tienen las preguntas, las apunten. Después se van a olvidar. Ahorita apunten las preguntas. Y la próxima clase vamos a contestar esas preguntas. ¿Ya? Me dan las preguntas ahora en algún papelito y la próxima semana, en la clase, antes de empezar la clase, vamos a contestar las preguntas que ustedes puedan tener. Bien, vamos a hablar de la pregunta. Padre Santo, gracias te damos por este día, gracias por el tiempo que nos das tu palabra. Gracias, Señor, porque es bueno, gracias porque nos das en tu palabra el mensaje de salvación claramente. Gracias porque nos dices que tú eres santo, un Dios justo, que castiga el pecado. Gracias porque nos dices que somos pecadores, que somos culpables, que estamos destituidos de tu gloria, que estamos muertos en delitos y pecados y que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Y gracias infinitamente porque enviaste a Cristo
la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, que murió en nuestro lugar, resucitó para darnos vida eterna. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Gracias por esa obra de redención y gracias también porque lo que tú requieres de nosotros, la respuesta que tú quieres, no tiene que ver con obras, sino con arrepentimiento genuino de corazón y confianza plena en el Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Gracias, Padre, por maravillosa salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, guíanos a compartir con otros claramente y fielmente este mismo mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.